Bueno, este es otro video. Espera, si estoy grabando. Sí, sí, estoy. Perdón. Bueno, profe, este es otro video donde voy a platicar un poco, no, de hecho voy a platicar bastante sobre mi reporte y bueno, he generado toda la pantalla completa, ¿listo? Entonces, bueno, es una exposición oral. Entonces, bueno, este es nuestro reporte, el seguimiento del tanque de Mario. Y bueno, para empezar, soy Maximiliano, Maximiliano, mi matrícula es A05639. Y bueno, ahora sí, voy a hablarles sobre el experimento del tanque de Mario. Bueno, en resumen, este reporte realizamos un experimento con el tanque de Mario, que fue una botella de coca de 3 litros. Y todo esto con el fin de calcular la velocidad de salida del agua del mismo y la velocidad con la que va bajando. O sea, la de salida y la que va bajando. Y también teníamos que estimar un valor de G, que es la gravedad, y se obtuvieron datos de velocidad. Y con esos datos de velocidad, el agua salía del recipiente y bueno, salía a velocidad constante, ya que en el momento en que esto dejaba de ser constante era cuando el agua alcanzaba al popote, a la parte de abajo del popote. Entonces, pues sí, nos salieron unos valores. Aquí está el resumen, lo podemos leer. Y bueno, hablaré un poco de esto más adelante, de los errores que tuvimos y todo esto. Y algunos errores porcentuales y todo lo que fuimos sacando alrededor del proyecto. Un poco de introducción a lo que es esto. Bueno, sabemos que el que inventó esto fue el primario, antiguo miembro de la Academia de Ciencias en Francia. Es el hijo menor de una familia de 5 hermanos y fue un naturalista físico francés conocido gracias a todas las aportaciones que hizo en la física experimental. Fue quien formuló la ley de Mariot y distintas investigaciones acerca de la presión de los líquidos y la óptica. Y bueno, sus experimentos han ayudado a sentar las bases de lo que la física soy, o sea, la física moderna. Este es un dispositivo diseñado por un físico francés, como anteriormente comentamos, y esto tiene fin de poder estudiar la velocidad el agua cuando va bajando y la velocidad del agua cuando va saliendo, como anteriormente lo dije. Y todo esto ocurre porque la presión del líquido en el interior del recipiente del tubo se adapta y esto pues nos asegura un flujo constante en cuanto el agua esté por encima del popote, siempre vamos a tener un flujo constante de salida. Eso no va a cambiar en ningún momento. A no ser que haya pues un error experimental y pues no salga constante, no salga como se desea. Luego aquí tenemos la representación gráfica del tanque de Mario y bueno, es más o menos lo que nosotros hicimos, obvio con un poco más casero, no tan previsión. Y bueno, esto también se usa bastante para sistemas de riego por goteo asistido por la gravedad. Y estos son normalmente utilizados en jardinería y en agricultura. Y este sistema se utiliza pues con la gravedad para poder mover el agua desde una fuente elevada hacia los goteros ubicados. Y pues así podemos pues regar, supongo que bastantes plantas. Y considerando que pues, no todas las áreas de cultivo cuentan con infraestructuras eléctricas ni redes de agua potable, pues puede ser una buena alternativa para poder hacer un sistema de riego bastante eficiente, lo más eficiente posible. Y es bastante autónomo, es bastante autónomo, no es necesario, bueno, estar, perdóneme, tan necesario estar ahí. Puedes obtener diversos métodos para poder llenar el agua. Puedes prevenir una bomba manual o solar para extraer el sistema, para recoger agua de las lluvias, puedes usar un tanque de almacenamiento. También poder gestionar el flujo y el alcance del agua a los estándares potables. A veces es necesario instalar filtros reguladores de presión para que los goteros no se obstruyan
Y pues de igual manera, transportar toda esa agua es necesario contar con un buen sistema, elaborar un buen sistema. Y como por ejemplo podría ser, se me ocurre, de, un sistema de tuberías o un sistema de mangueras, obvio, bastante resistentes, ¿no? Con la manguera. Y bueno, perdón si estoy volteando a ver, es que el sol me está matando. Y este es el lugar más obvio que encontré para poder grabar lo que tenía que hablar de frente. Y bueno, luego tenemos nuestro marco teórico, nos da, pues eso, la teoría. Y la botella de Mario pues, es un dispositivo que tiene como fin conseguir una velocidad de disparo constante simultáneamente para un líquido. Eso es lo que nosotros buscábamos hacer en este experimento. Y bueno, tenemos ecuación de continuidad para un fluido incompresible, estable, que la masa total de un fluido que circula por un tubo sin pérdidas ni anillos se mantiene constante. El agua es una de esas, el agua es una de esas. Y bueno, hay una forma matemática de expresar la conservación de la masa en la ecuación de continuidad. Está por el área uno por B1 es igual a 2 por B2, donde B1 y B2 representan el fluido en dos secciones de una tubería específica y mientras que A1 y A2 son las respectivas áreas de la sección transversal. Aplicado a nuestro caso, pues sería un poquito más sencillo, obviamente. Bueno, sí, es lo mismo, es elaborado. Y bueno, el teorema de Torricelli, que es bastante importante, al igual que el de Bernoulli, se enfoca en el estudio de fluidos que solo está más enfocado en medir la velocidad, por la cual un líquido fluye a través de un agujero por acción de la gravedad. Y bueno, en el teorema de Torricelli, la velocidad con la que sale un líquido se puede obtener con la fórmula en la que se obtiene la velocidad de caída libre de un objeto. Y pues su ecuación es esta. Su ecuación es esta, de uno que es la raíz cuadrada de dos veces la gravedad por la altura, que eso pues nos recuerda bastante a una ecuación que nos enseñaron en caída libre. Y pues nada. Bueno, la ecuación de Bernoulli promueve la ecuación de la continuidad, de que ser un solo principio y la conservación de la masa también. Entonces, a diferencia de esta, la ecuación de conservación de la masa en la dinámica de fluidos y ecuación de Bernoulli establece que todas las tasas de flujo másico en un volumen de control son iguales a todas las tasas de flujo másico fuera del volumen de control, más la tasa de cambio de masa dentro del volumen de control. Y bueno, esta es la ecuación de Bernoulli, que incluye el teorema del trabajo y la energía en el líquido. Y igualmente establece que el trabajo realizado sobre una unidad de volumen de fluido por el fluido circundante es igual a la suma de los cambios en las energías cinéticas y potencial por unidad de volumen que se producen durante el flujo. Y bueno, como anterior dije, esta es la ecuación, donde P es la presión a la que está sometido el sistema y P es la densidad del flujo, G la aceleración de la gravedad y H la altura de la velocidad a la que está sometido el sistema. En este caso, pues se somete casi siempre, bueno, por lo menos la salida se somete a un movimiento constante, bueno, sí, a un movimiento constante, una velocidad constante. Y en el momento en el que eso baja, pues en el momento en el que eso pasa por debajo, pues ya deja de ser constante. Y bueno, voy a platicar un poco sobre el desarrollo experimental. Fue bastante complejo, como sea, botellas y de plástico y todo, pero sí fue un sistema bastante complejo de elaborar. Sobre todo porque pues no es el sistema más profesional, pero pues no importa. Utilizamos una botella de plástico de capacidad de 3 litros, fue de Coca-Cola. eh, la que usé, la tuvimos le tuvimos que hacer un hoyo bastante cerrado, más o menos como de, ¿qué será? 0.4 milímetros, yo creo, más o menos. Y el punto es que tenía que quedar bien con el popote para que pudiéramos generar esa presión y poder cerrar ese hoyo y no se escapara nada. Y tenemos que usar esta botella como a una altura de pues, 30 centímetros. Y pues nada, a pesar de eso usamos 23.6 centímetros, pero supongo que un error fue hacerlo tan bajo. Luego tuvimos que usar un popote con un diámetro de 0.5, no fue de 0.5, sino más o menos de 0.4, pues está bien. Y un popote de 3 centímetros de largo, eso sí lo usamos. Y un cautín para hacer un hoyo a la tapa de la botella, lo que anteriormente lo comentaba.
Medimos con una cinta métrica, de hecho medimos con una regla, medí con una regla y con eso pudimos ir sacando poco a poco todo lo demás. Bueno, después tuvimos que sacar un plumón para ir marcando las alturas, o sea, en cada 5 segundos dónde estaba el agua, dónde iba bajando el agua, cada 5 segundos. Este es un montaje experimental y supongo que pues ya le fui diciendo cómo la fuimos haciendo. Hicimos el orificio a la botella por los dos, por acá por el popote. Bastante estrecho, tenía que ser el hoyo, como anteriormente lo comenté, bastante estrecho. Y después tuvimos que generar, bueno, tuvimos que agujerar otra vez la botella nuevamente, como a, será unos 6 centímetros del suelo y teníamos que contar 6 centímetros para arriba y ahí hicimos el hoyo, que es considerado como el tubo de salida, donde salía el agua para que podamos ejemplificarlo mejor. Y bueno, necesitábamos también, necesitamos plastilina, porque eso podía cerrar más las entradas y pues podría ayudarnos mejor en este experimento. Y si nos ayuda, aunque a pesar de todo, el hoyo fue hecho con bastante precisión. Y bueno, eh, después perdónenme, es que el dolor me estaba dando muy feo. Entonces, después de esto, de hacer todo esto, pues empezamos. No se mantuvo más bien en una posición fija este popote. Nos fuimos cambiando de posición, siempre más arriba que más abajo, porque pues así fue indicado. Y dependiendo de la medida que necesitáramos, este iba a ser pues, la terminación del popote, ¿no? Lo voy a decir así. Y esto, pues con el propósito de demostrar que depende de esta variable, el punto donde el agua deja de ser con una velocidad constante. Y como se mencionó anteriormente, rellenamos la botella con líquido. En este caso, pues se utilizó el agua para una menor viscosidad. Por el orificio inferior sale con la velocidad constante, como le dije, y la presión del gas, o sea, la presión atmosférica atrapada en la parte de arriba de la botella es constante. Y, y pues esto va de la mano con la ley de gases ideales. Yo lo vi en el primer semestre, entonces toda esta parte pues la hice yo. Y es justo en este instante donde entra la ecuación de Bernoulli que introducimos en la ecuación 4. Y otra fórmula fundamental para este experimento fue el teorema de Torricelli, donde la velocidad con la que sale un líquido se puede obtener con la fórmula en la que se obtiene la velocidad en caída libre con un objeto, como anteriormente ya había comentado. Y se representa la aceleración efectiva con la que desciende la superficie del líquido en el recipiente y estaba disminuyendo su velocidad al ir descendiendo. Entonces, pues sí, es eso. Conforme va, es algo que observamos cuando estamos haciendo el experimento, conforme esta va bajando más su altura del líquido, pues se puede ir deduciendo que pues, va a ir bajando de velocidad y baja mucho más, tiene una desaceleración bastante considerable en el momento en el que ya no está por encima del popote. Luego tenemos métodos y resultados. Esta parte pues, es una de mis partes favoritas, yo creo, del experimento, porque pues, aquí pude demostrar cómo se puede usar Excel para este experimento. Y bueno, las mediciones directas de parámetros del tanque H, D y D. Entonces tenemos que en este caso, voy a revisarme aquí, tenemos que H es esta parte, es esta alturita entre este diámetro, bueno, entre este hoyo de salida y el popote. ¿Cuál es esta H? Esta H, pues, ya más adelante le comentaré cuál fue, pero pues para aclarar que eso fue H. Luego la D, pues es el diámetro inferior, el diámetro de abajo de la botella. Y aquí mismo, como se puede ver, obtuvimos un valor de H. Fueron más o menos 10 centímetros, más o menos, y tuvimos que pasar a metros.
y pues por eso nos quedaron estos. En la D fueron 13 en realidad, pero 0.13 y el diámetro fue 0. El diámetro de salida fue de 4 centímetros y 0.4 parámetros. Entonces sí, 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 fue algo bastante considerable. Y aquí adjuntamos las partes de las botellas indicadas y aquí está, pues sí. H fue en realidad 13 y se redondeó, es cierto, lo redondeamos. Y bueno, pero para este caso solamente lo tuvimos que redondear porque para otros casos pues no. Aparte, optamos por dejarlo así porque pues, serían dobles 13. Está bien. Y bueno, claro, su incertidumbre, no se me olvida mencionar su incertidumbre, que fue de más o menos 5 por 10 a la elevada a la -4. Bueno, ahora sí, esto fue lo que hicimos. Cada vez que, cada vez que teníamos la botella llena, a los, este, sabíamos que empezamos a los 23.6, ahí esto fue donde llenamos la botella. Nuestra marca del suelo hasta eso, hasta el cocote, quedaba en 16.4. O sea, a los 16.4 centímetros, en este caso metros, porque lo quiero en metros, a esa altura íbamos a tener por fin el cambio de constante a no constante. O sea, iba a dejar de ser un líquido, pues un vaciado constante, iba a pasar a ser no constante. Y pues como puede ver aquí, nuestra H estuvo en 13. Nuestra H estuvo en 13. La mínima escala, usamos el cronómetro del celular, la mínima escala que leía era 0.01. Y de la regla fue un milímetro o pues 1 por 10 a la -3. Y bueno, estos fueron los resultados. Después de los 70, no, después de los 65 segundos ya pasaba a ser bastante inservibles los datos, se podría decir, o sea, para este primer caso eran bastante funcionales, entonces, pues los tuvimos que poner de todas maneras, y esto nos dio un total de 170 segundos. A lo que voy un poco es que usamos una altura un poco baja para poder ahorrarnos tablas mucho más grandes, mucho mil veces más grandes. Entonces optamos por hacer esto y pues supongo que salió bien este vaciado. Y aquí están todos los resultados del vaciado. Acabamos a los 5.9 metros, casi no, siempre acabamos a los 5.9 centímetros, perdón, a los 5.9 centímetros. Aquí es donde ya dejaba de salir totalmente el agua, no teníamos ningún poder, ya no se vaciaba más el agua. Entonces, después tenemos que en este experimento que utilizó pues, la botella de Mario para que sea muy contento, pues fue todo lo que expliqué. Luego tenemos el análisis experimental, la primera parte del análisis experimental. Entonces, en la figura 5 pues calculamos el área y sus incertidumbres. Y con el método que usted nos enseñó en su video, fue que logramos sacar esto de aquí. Y bueno, para que esto quede más claro, el área uno que es el área superficial, o sea, específicamente esto de acá, lo sacamos, lo calculamos bien, como correspondía, y nos salió en metros cuadrados 0.013351, o sea, 13.351. Bueno, no, 0.013.351. Y nuestra incertidumbre fue esta, y nuestra incertidumbre porcentual fue esta, ¿no? Tuvimos que hacer aquí la operación y nos salió esto. Y el área 2 es ahora sí que el área de todo el tubo por el que salía el agua. Es agua. Nos dio un área bastante pequeña, 0.00632. Y pues el incertidumbre fue 1 por 10 a la -4. Y su incertidumbre porcentual fue esta. Aquí está mejor representado, pero decidí irme más para arriba para que pudiera ver pues esta parte y te viera más, te viera mejor, te viera mejor. Ay, perdón. Perdón. Bueno, tenemos ahora sí,
pasamos a una parte bastante laboriosa, muy complicada, laboriosa. Esta parte nos habló sobre graficar, para poder generar estas figuras de aquí. Es justo lo que estoy a punto de explicar. Tuvimos que graficar el tiempo que empleamos, el tiempo que nos tardamos en graficar todo, en las tablas, perdón, el tiempo que usamos en todas las tablas. Tuvimos que graficar contra su incertidumbre, o sea, contra la mitad de la mínima escala, 0.005. Y después, para poder graficar la otra parte, tuvimos que sacar el promedio de los 5 valores de H. Tuvimos que sacar el promedio hecho con Excel, obviamente. Después de eso, tuvimos que sacar la desviación estándar muestral, y después tuvimos que sacar otra desviación estándar y dividirla por la raíz de 5, que es la cantidad de repeticiones, y así obteníamos el SDOM, que es la desviación estándar muestral. Y bueno, así fue como la obtuvimos. Aquí están todos los valores. Pues eso es lo que vamos a tener que graficar. Bueno, en este caso se me olvidó un paso, que la incertidumbre va a ser esto. Está aquí el SDO, la desviación estándar muestral, va a ser esto, esto. Y bueno, en esta parte se calcularon, sí, ya. Y bueno, esta fue la gráfica que ahora sí que pues, nos quedó. Eh, Cabe aclarar que pues no fue la mejor gráfica, como puede ver, no fue así de que de luchita, porque el experimento tuvo bastantes dificultades. El experimento tuvo unas cuantas incertidumbres más allá de experimentales, más allá de estaban en nuestro poder, y pues esto fue lo que salió. Cabe aclarar que esta marca, fue donde H era igual a H. Aquí pues terminaba. En realidad los valores de acá, no sirven tanto como los de arriba. Entonces, pues sí, bueno, para este caso, funciona, ¿no? Pero para otros casos, para, para otros casos. Y bueno, después tuvimos que hacer esta figura nueva. Tuvimos que graficar primero eh, lo mismo, literal lo mismito, pero ahora solo tomando en cuenta estos valores de arriba nada más, o sea, no tomamos en cuenta todo lo demás. Le tuvimos que hacer un ajuste lineal de, le tuvimos que hacer un ajuste lineal con números cuadrados, y pues así quedaría. Cuando estábamos usando Veus, Eh, cuando estábamos utilizando Veus, observamos que nos proporcionaban ahí con una facilidad algunos datos que son bastante, bastante importantes. Tenemos que la BI, o sea, en este caso la BI sería 0.00111. Bueno, ¿por qué es esto, no? Aquí el signo menos es porque pues va bajando, ¿no? Y se va a multiplicar pues por el tiempo, porque todo esto está en función del tiempo, obviamente. El tiempo hace que esto jale, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a usar eso como nuestro valor central, así como nuestro valor central, el valor con el que la velocidad y de este caso, como bajaba de rápido. Y en Veus obtuvimos un valor que es 3.06 por 10 a la menos 6. Y bueno, pues lo ponemos como exponencial, pero aquí ponemos que exponencial es igual a por 10 a la menos 6. Entonces es literalmente lo mismo, pero tipografía, por si algo. Y bueno, a continuación, o bueno, aquí verá que logramos estimar B2 con el área superficial 1, bueno, el área superficial por B1, y entre el área de salida del tubo. Sí, entre el área del tubo de salida. Ajá. Entonces, pues tenemos que el área 1 es esto de aquí, el área 1 es esto de aquí. Después tenemos que B1 es esto, lo acabamos de estimar. Y luego tenemos entre A2, que es esto de aquí, 0.00. Obviamente, más o menos sus incertidumbres. Empleamos las reglas que usted nos enseñó en clase,
pues logramos estimar un valor de B2 de 0.00223.556. Más o menos, pues incertidumbre que ya calculada con la regla, esto nos arrojó ya al final de sacar su absoluta y su incertidumbre porcentual, nos arrojó este valor, que es lo mismo, salió lo mismo, es algo que si siquiera podría comprobar ahorita mientras del video, y salió lo mismo, y nos da un incertidumbre porcentual de 4.07. Y bueno, la última parte del experimento número 1 fue nuestro diagrama de discrepancia entre el valor teórico, que fue este merengue es aquí, más o menos, pues, incertidumbre, ¿no? Pero el valor esperado era dos veces la gravedad, o sea, 9.8 por H y el valor experimental. En este caso, el valor experimental fue esto. El valor teórico será esto. El valor teórico fue aproximadamente 1.53 y el valor experimental fue de 0.00200, bueno, 23.556. Y esta es una discrepancia bastante alta, salió bastante disparada. Obviamente fueron por circunstancias de la botella, de cómo se hizo el experimento, de quién lo hizo, y pues fue todo. Eh, y por eso nos salió una discrepancia bastante alta. Luego, en esta parte del experimento se observa pues una ligera variación en H, o sea, fuimos cambiando los valores de H. En este caso empezamos a subir el popote un centímetro. Entonces 13, 14, 15, 16, hasta llegar al 16. 14, 15, 16, fueron tres más porque nos pedía cuatro casos. Entonces, en el caso uno, bueno, para el caso uno tenemos una tabla como la tabla 4. Aquí está. Tuvimos que hacer lo mismito igualito. Este, Graficar T contra su incertidumbre, o graficar T contra su incertidumbre, y que es la misma escala, 0.005. Y H promedio de todas esas H que medimos, más o menos, pues su desviación estándar bastante. Y tuvimos que volverlo a graficar. En Beus nos salió una gráfica donde se pueden notar más estas barras de RON, pero es porque la gráfica está más cerca, porque los valores pues son más pequeños. Ahora, pues de por sí que no acabamos en un tiempo muy alto, pues bien, y acabamos en el tiempo 60. Bueno, aquí pudimos estimar B1, que es esta parte. B1 va a ser el valor central de B1 es 0.0010 5166, más o menos una incertidumbre que nos las daba en Deutsch. También nos daba en Deutsch. Este fue pues un resultado del ajuste lineal, y eso nos arrojó pues eso nos arrojó eso. Y aquí tenemos el caso 2. En el caso 2 logramos ver una tabla, la tabla 4. Perdón, es que me acaban de levantar un balón y no, entonces me distraje un poco. Entonces nos arrojó esto en Beus, perdón, ya agarrando otra vez. Esto nos arrojó en Beus. B1 es igual a 0.00105166, más o menos esto. La incertidumbre nos las avienta Beus al momento de hacer el ajuste lineal, como anteriormente comenté. Y eso era lo que me faltaba, perdón, es que me distraje un poco. Es que la biblioteca, les juro que estaba llena, no tenía red. Bueno, el color. Luego tenemos el caso 2. El caso 2, pues cada vez, en realidad, en cada uno de los casos, pues sí, fuimos aumentando el popote. En este caso aquí sería para 0.14, y para este caso sería para 0.15, todos metros, obviamente 0.15 metros. Y pues en realidad no cambia mucho, siguen siendo los mismos valores, pero pues solo se siguen haciendo más chico el tiempo. Y a veces los valores pues también se pueden llegar a achicar porque cambio con el aire, lo que sea, también pues, en una botella de coca, pues puede llegar a pasar muchas situaciones, ¿no? Hubo una situación donde se nos voló la botella. Y sí, entonces, gracias.
Bueno, tenemos aquí esta para la figura 4. Ay, esta. Tenemos la figura 4, aquí está. Bueno, una, una, una figura como la figura 4. Tenemos la figura 4, la figura 4 está arriba. Y bueno, graficamos otra vez lo mismo y nos empleamos este mismo método y nos salió esta gráfica, cada vez con las barras de error más grandes porque teníamos acercando más. Y en este caso, el B1, o sea, la velocidad con la que fue bajando, es 0.00101586, más o menos la incertidumbre que nos arrojó Venus. Y la tabla para el último caso, aquí fue 0.1314, aquí fue 15, en este último caso fue 0.16, 0.16. Y pues el tiempo fue menos porque les subimos más. Y pues nada, seguía siendo lo mismo. En este caso sí nos salió bastante igual las medidas. Y pues pudimos emplear gráficas más específicas, el mismo método empleado, graficamos T contra su incertidumbre, contra su mínima escala, que es, lo tomamos como incertidumbre, 0.005, y luego tenemos que graficar H promedio más o menos su incertidumbre, que es esto, SDOM, y pues luego graficamos y nos da esto, con más cerca, y bueno, en este caso B1 fue 0.0009650 39, más o menos una incertidumbre que nos arrojó Venus. Y todos estos casos, más el primer caso, nos juntaron un total de 4 casos, y todos con valores diferentes de H. Pues aquí está una tabla donde dije lo anterior, 0.13, 14, 15 y 0.16. Y fue H más o menos incertidumbre, B1 más o menos la incertidumbre de B1, que lo calculamos, pues ya todo está calculado, acomodado, redondeado, por 10 a la -4, intentamos dejar la mayoría de cosas. Y y luego tenemos B1 elevado al cuadrado. Nomás tuvimos que elevar estos valores al cuadrado, sus originales, elevarlos al cuadrado y pues sacarles, bueno, un cuadrado y volverlos a redondear. Nos salieron estos valores. Y bueno, esa es la tabla obtenida para diferentes unidades de H y todas pasaron obviamente de centímetros a metros. Y bueno, la relación entre B1 al cuadrado y H en este experimento de la botella de Mario, pues vemos que no es completamente lineal, debido a varios factores físicos experimentales que afectaron la medición, y pues, en esto se jalaron a la ecuación de Torricelli, que indica la velocidad de salida de fluido, que se expresa como pues esta, B igual a raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la H. Luego que sugiere que uno debería ser directamente proporcional a H. Sin embargo, pues en la práctica, esta relación pues se pudo ver alterada por la viscosidad del fluido, que ahora que lo pienso, pues no sé qué pasaba con mi agua ese día, pero a lo mejor no estaba llegando bien, salió más viscoso. Es un caso que pues, trato de descartar lo más posible. Y se sabe que hubo falta de precisión. Se tuvo en cuenta viscosidad, con cosas raras del agua de mi casa, la llave de mi casa, el agua de mi casa. Uno de los principales factores que pudieron causar unas desviaciones en la milenidad es esto que le comentaba, la poca precisión y sobre todo la viscosidad. Y esto generó pérdidas de energía en el flujo y reduce la velocidad de salida en comparación con la predicción teórica, ¿no? Además, el orificio pues no era perfectamente circular, entonces no podíamos pues lograr esa salida constante todo el tiempo, pero la mayoría de las veces pues se hizo lo debido. Y pues esto pues sí provocó un mal movimiento del agua. Y también es importante que pues, considerar una botella de Mario hecha con un base de coca, pues no sé, es un poco complicado. Y el experimento pues fue hecho por una sola persona del equipo. Entonces, pues eso es lo que llegó a fallar un poquito. Y también pues bastante falta de comunicación. Y bueno, ya para finalizar y poder estimar lo que se quería de C, que es una constante, y G, que es lo que queremos calcular.
en esta figura se usó el método, bueno, no, en realidad en la figura, en la primera figura, se usó el método de mínimos cuadrados para pues poder ajustar la línea recta al conjunto de puntos y entre más puntos hubiera tenido el ajuste hubiera mejorado seguramente, pero pues no fue el caso. Ah, ya vi dónde, ok, no, ok, perdón. No, no fue a propósito, fueron mis teclas. Y bueno, integrando ya la última tabla que nos integra a G y C, tomamos nuestro valor como C, o sea, una constante cualquiera. En este caso, C es la pendiente de la recta, o sea, C igual a 6. Esto de aquí es nuestra pequeña C. Y obvio está en notación decimal por 10 a la menos 6. Y estimaremos que con la siguiente ecuación, que es un medio, bueno, gravedad, es igual a un medio por el área superficial por el área del tubo de salida, bueno, entre el área del tubo de salida por la constante que es 6. Y una vez empleando esto, nos dio un valor de 6,34, lo cual fue un valor, pues, bastante alejado, fue un valor bastante alejado de lo deseado, porque sabemos que la gravedad vale 9,4. Entonces, pues sí hubo una discrepancia bastante alta en cuanto a valores. Y pues esto fue nada más y nada menos que errores de medición. Y bueno, aquí tenemos la tabla 6 con la estimación de C y de G, los dos en método solución al cuadrado, porque pues experimentan desaceleraciones, porque aceleración no. Entonces, aquí tenemos C, que es esto, de acá, este valor, más o menos su incertidumbre, arrojada por Gauss, obvio todo redondeado en por 10 a la menos 6, lo más positivo. Y luego tenemos la gravedad, que es 6,34 más o menos 1,2. Esta fue nuestra incertidumbre, más o menos, pues el valor central. Y bueno, ya para finalizar, esto es lo que le digo. Eh, Como puede ver, pues sí, ya casi todo lo expliqué. Hubo pérdidas energéticas, lo que redujo la velocidad experimental obtenida a pues, 0,00236 más o menos 0,000096 metros sobre segundo. En comparación con el valor teórico, pues sí fue bastante alto, vuelvo a recalcar. Como resultado del cálculo de G, presentó una desviación considerable, obteniendo un valor de 6,94, con un error del 35%, como lo había mencionado, respecto al teórico, debido a pues, imprecisiones de la medición y variaciones en el área de salida del fluido. Sí, a veces siento que fue culpa más la salida, de la salida que de otra cosa. Y pues para mejorar futuras pruebas, futuros experimentos sobre todo, sería conveniente usar instrumentos más precisos, realizar las pruebas en un entorno mucho más controlado, como podría ser un laboratorio, donde no haya un aire así bestial, como el que hubo ese día, seguramente. Y y bueno, seguramente usar una botella mejor calibrada y un edificio de salida más uniforme, o sea, más profesionalmente, para minimizar los efectos de la fricción y de la turbulencia. Y pero a pesar de estas dificultades, el experimento permitió validar el comportamiento del tanque de Marriott, comprender mejor las limitaciones experimentales, aunque los valores obtenidos no coincidieron exactamente con los teóricos, pues los datos siguieron la tendencia prevista por las ecuaciones de Bernoulli y de Torricelli, lo que reafirma la utilidad del método y deja margen para futuras mejoras. Otro problema significativo fue el trabajo colaborativo, ya que pues, anteriormente una persona se encargó solamente del experimento. Pero bueno, eso es tema y pues eso, tener mayor precisión y mayor trabajo colaborativo, reducción de errores experimentales o aumento del número de emisiones. Ese también fue un error. Pudimos haber puesto la altura pues más en posición, ¿no? Como no sé, en 30 no en 26 porque pues, nos iba a dar una gráfica bastante desviada, bastante mala. Aquí está la foto con mi bello equipo y tenemos nuestras bibliografías. Y bueno, eso es todo, pro. Si tengo que repetir algo, pues avísenme, avísenme y nada, muchas gracias. De verdad, perdónenme si volteo a ver a todos lados, es que me entra de todo aquí. La biblioteca está llena, está horrible, no cabe ni un alma, no encuentro el lugar, entonces pues me vine acá, es un lugar donde pues, puedo hablar solo, ¿no? Es acá,
por aulas, no, no sé. Bueno, ya, perdón, es que ya acabé mi introducción, entonces ya puedo explicarle más. Entonces, pues cualquier cosa, aquí estoy. Muchas gracias por ser mi profesor. Lo quiero mucho. Gracias por la oportunidad. Y pues nada, cualquier cosa me avisa. Adiós, pues. Gracias.